La billonaria pidió un consejo financiero al mecánico pobre por burla. Su respuesta la dejó muda. El aire denso y tibio de la colonia Analco, en Guadalajara, olía a una mezcla familiar de gasolina, hule caliente y el polvo de la tarde que se pegaba a todo. Dentro del pequeño taller de Matías Herrera, el silencio era casi una herramienta más, solo interrumpido por el chirrido metálico de una llave de cruz y el suspiro cansado de un viejo motor Nissan Tsuru del 2001. Era un lugar humilde, con las paredes manchadas de grasa y calendarios de años pasados, pero para Matías, un joven de 24 años de manos callosas y mirada tranquila, era su reino. Cada pieza desgastada, cada motor que volvía a la vida con piezas de segunda mano, porque el dueño no podía pagar más, era un pequeño triunfo contra la precariedad que conocía desde niño. Estaba concentrado, limpiando una bujía con un trapo, cuando tres sombras se proyectaron sobre el piso de cemento, bloqueando la luz dorada del sol. Eran Regina Alcázar y sus dos amigas, socialites que parecían haber aterrizado de otro planeta. El sonido de sus tacones de marca sobre el suelo irregular del taller era una ofensa para el silencio del lugar. Regina, heredera de un imperio automotriz multimillonario, observaba el entorno con una mueca de asco mal disimulado, como si estuviera visitando un zoológico de la pobreza. Su perfume caro luchaba inútilmente contra el aroma a aceite quemado. Miró al joven mecánico de arriba abajo, deteniéndose en su overol manchado y sus botas viejas, y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Se acercó con una lentitud teatral, haciendo que sus amigas contuvieran la risa, y se detuvo justo frente al Tsuru. «Joven», dijo, y su voz, acostumbrada a dar órdenes, resonó con una falsa dulzura. «Necesito un consejo financiero, de un experto como usted. Verá, estoy pensando en hacerle una mejora al motor de mi Lamborghini. ¿Usted qué opina? ¿Sería una buena inversión?», preguntó, arrastrando la palabra inversión con un desprecio evidente. Sus amigas soltaron una carcajada aguda que rebotó en las herramientas colgadas de la pared. Una de ellas añadió, señalando el modesto coche en el que trabajaba Matías: «Ay, Regina, no seas así. ¿Qué va a saber él de coches de verdad? Probablemente nunca ha visto un motor que valga más que todo este barrio junto». La otra amiga se unió a la burla con una crueldad que parecía ensayada. «Es más, me atrevería a decir que alguien como él no entiende nada de riqueza, porque es obvio que nunca ha tenido nada en la vida». Matías no reaccionó de inmediato. Siguió limpiando la bujía con una calma que descolocó a las tres mujeres. Luego, con un movimiento pausado, dejó el trapo sobre el motor, y solo entonces levantó la vista. Sus ojos, serenos y profundos, se encontraron directamente con los de Regina, y por un instante, el joven mecánico pareció mucho más grande que su humilde taller. Su voz salió firme, sin una pizca de enojo o humillación, tan clara como el sonido de una pieza de metal al caer. «Señorita, con todo respeto, creo que su problema más grande no está en el motor de su auto. Está en esa necesidad desesperada que tiene de hacer sentir pequeños a los demás para que usted pueda sentirse grande. Quien basa todo su valor en el dinero que posee vive exactamente como un coche de lujo al que le han quitado el motor. Se ve muy bonito e impresionante por fuera, pero por dentro está completamente vacío». El silencio que cayó después fue más pesado que cualquier motor. La sonrisa se congeló en el rostro de Regina. Sus amigas dejaron de reír de golpe. La verdad de aquellas palabras, dichas con una simpleza brutal, la había golpeado como un muro invisible, dejándola sin aire y sin respuesta. Por primera vez en su vida, Regina Alcázar se quedó muda, y sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió del taller, dejando atrás un eco que la perseguiría por mucho tiempo. Esta historia apenas comienza a desarmar sus piezas más importantes.
Y si el motor de este relato ya te ha atrapado, te pido de corazón que nos apoyes en este viaje. Somos un canal que recién arranca, que está dando sus primeros pasos, y cada vez que alguien se suscribe, nos regala el combustible que necesitamos para seguir contando estas historias que nos tocan el alma y nos recuerdan lo que de verdad importa. Tu apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, así que únete a nuestra familia y crezcamos juntos. En la soledad de su penthouse en Zapopan, donde el mármol frío y los ventanales inmensos reflejaban una Guadalajara distante y silenciosa, Regina Alcázar descubrió que el eco de unas simples palabras podía ser más ensordecedor que cualquier motor de lujo. Las noches se volvieron largas, insoportables. El recuerdo del taller de Matías, con su olor a gasolina y a trabajo honesto, se superponía a la pulcritud estéril de su hogar. Las risas de sus amigas ahora le sonaban huecas, crueles, un recordatorio de la persona que era o que pretendía ser. Se miraba al espejo y ya no veía a una heredera poderosa, sino a una extraña con facciones tensas y ojos que habían perdido el rumbo, si es que alguna vez lo tuvieron. Las palabras del joven mecánico, bonito por fuera, completamente vacío por dentro, no eran un insulto, eran un diagnóstico preciso. Recordó a su padre, Octavio Alcázar, un hombre que medía el mundo en cifras y balances, que le había enseñado a ver la compasión como un lastre, una debilidad que los competidores usarían en su contra. Él le había entregado un imperio, pero la había despojado de cualquier herramienta para construir un refugio interior. Y luego estaba el recuerdo fugaz de su madre, una acuarela desvanecida por el tiempo, cuya muerte temprana se había llevado consigo los únicos gestos de ternura que Regina conoció en su infancia. Por primera vez en su vida se sintió pobre, de una pobreza que ningún dinero podía remediar. La inquietud se convirtió en una necesidad física, una sed que no podía saciar con nada de lo que poseía. 3 semanas después de aquel humillante encuentro, condujo su propio auto, no el Lamborghini, sino un sedán discreto, de regreso a la colonia Analco. Dejó el vehículo a un par de cuadras, sintiendo una mezcla de vergüenza y una extraña determinación. Caminó por las calles que antes había mirado con desdén, observando la vida que fluía con una normalidad que a ella le parecía ajena y, al mismo tiempo, profundamente anhelada. Cada paso hacia el taller se sentía como una confesión, un acto de rendición ante una verdad que ya no podía ignorar. Cuando llegó, Matías estaba de espaldas, inclinado sobre el motor de una camioneta vieja, su camiseta manchada de grasa y el sol de la tarde dibujando un halo de polvo a su alrededor. No se dio cuenta de su presencia hasta que ella carraspeó suavemente, incapaz de pronunciar su nombre. El joven se giró sin sobresalto, limpiándose las manos en un trapo con un gesto metódico y tranquilo. Sus ojos, los mismos ojos serenos que la habían desarmado, la miraron sin rencor, sin triunfo, solo con una calma expectante. Regina había ensayado un discurso, palabras elegantes y formales de disculpa, pero frente a él todo se desvaneció, dejándola desnuda y vulnerable. «Yo vine a disculparme», logró decir con la voz temblorosa, casi inaudible por encima del ruido lejano del tráfico. «Lo que dije, la forma en que actuamos, estuvo mal. No hay excusa». Matías la observó en silencio por un momento que a Regina le pareció eterno. Luego asintió lentamente, un gesto simple que lo decía todo. Se dirigió a un pequeño rincón del taller donde había una cafetera eléctrica y 2 tazas desportilladas. Sin decir una palabra, le sirvió un café soluble en una de ellas, una taza de cerámica blanca manchada con huellas de grasa que nunca saldrían. Se la ofreció con la misma naturalidad con la que le pasaría una llave a un colega. Regina
cuyas manos solo estaban acostumbradas a la porcelana fina, tomó la taza con cuidado, sintiendo el calor imperfecto a través del material gastado. Ese simple gesto rompió algo dentro de ella, una barrera invisible que la había mantenido aislada del mundo real. Se sentaron en 2 cajas de madera y por horas conversaron. O más bien, ella escuchó. Matías le contó su historia sin adornos ni autocompasión. Habló de su niñez en ese mismo barrio, de cómo había aprendido mecánica en cursos comunitarios porque no había dinero para una educación formal. Le habló de su padre, un hombre bueno que se fue demasiado pronto, dejándolo a él a cargo de su madre y sus 2 hermanos menores. Le describió las dificultades, las semanas en que el trabajo escaseaba y la comida se medía, pero también le habló de la dignidad del trabajo bien hecho, de la satisfacción de devolverle la vida a un motor que otros daban por muerto. «¿Sabe, señorita?», dijo Matías en un momento, mirando el fondo de su taza. «He visto muchos carros de lujo remolcados hasta aquí, con dueños desesperados porque una pieza de miles de dólares falló. Y he visto a don Rogelio, el dueño de ese Tsuru, empujar su coche media cuadra con una sonrisa porque sabe que con unos pocos pesos lo haremos andar otra semana. Al final, los ricos y los pobres se rompen igual, solo que algunos tienen mejores carrocerías para disimularlo». Aquella frase se quedó con Regina mucho después de que se fuera del taller. Empezó a ver las grietas en las carrocerías de su propio mundo. En la empresa comenzó a prestar atención a los rostros de los empleados, que antes eran invisibles para ella. Escuchó sus problemas, sus ideas. Implementó un programa de becas para los hijos de los trabajadores y mejoró las condiciones de la planta. Decisiones que desconcertaron a la junta directiva, pero que por primera vez le dieron un sentido de propósito real. El trabajo ya no era solo sobre márgenes de ganancia, sino sobre el impacto en la vida de las personas. En secreto, sin buscar aplausos ni reconocimiento, creó una fundación discreta. A través de ella, comenzó a financiar tratamientos médicos costosos para familias de bajos recursos en todo Jalisco. Leía los informes de casos, los nombres de niños que podían volver a caminar, de madres que superaban una enfermedad grave, y sentía una plenitud que ninguna compra o fiesta de lujo le había dado jamás. Sus antiguas amigas notaron el cambio. La encontraban rara, aburrida. Dejaron de llamarla, y Regina se dio cuenta, con una claridad asombrosa, de que no las extrañaba en lo más mínimo. Su soledad se había transformado de un vacío aterrador a un espacio de paz y crecimiento. Continuó visitando a Matías cada semana. A veces le llevaba un buen café en grano, otras veces simplemente se sentaba a su lado en silencio, observándolo trabajar, aprendiendo a encontrar la belleza en la simplicidad y la lógica de la mecánica. El taller se convirtió en su refugio, un lugar donde no era la heredera Alcázar, sino simplemente Regina, una mujer que estaba aprendiendo a reparar algo más que motores. Se dio cuenta de que la humildad de Matías no era una falta de ambición, sino una forma profunda de sabiduría, una riqueza que no se contaba en pesos, sino en paz interior y en lazos humanos. Un año después de su primera conversación, Regina regresó al taller con un portafolio bajo el brazo. Ya no había rastro de la mujer arrogante que había entrado allí por primera vez. Le presentó a Matías una propuesta detallada, un plan para abrir una red de talleres sociales por todo México. Talleres que ofrecerían reparaciones de alta calidad a precios justos, donde las familias pagarían solo lo que pudieran y que además funcionarían como escuelas de capacitación para jóvenes sin recursos. Quería que él fuera su socio y el director general del proyecto. Sus conocimientos y su integridad eran el motor que ese sueño necesitaba.
Matías escuchó toda la presentación con su calma habitual, revisando los planos y las proyecciones financieras. Cuando Regina terminó, él la miró fijamente y por primera vez le sonrió de verdad. «Acepto», dijo, y el corazón de Regina dio un vuelco de alegría, pero con una condición. Ella lo miró, expectante, dispuesta a concederle cualquier cosa que pidiera. «Usted trabajará aquí, en este primer taller como mi aprendiz. Durante 6 meses quiero que se ensucie las manos, que aprenda a cambiar el aceite, a desmontar una transmisión. Quiero que entienda de verdad a la gente que dice querer ayudar, no desde una oficina, sino desde aquí abajo». La vieja Regina se habría reído, ofendida. La nueva Regina sintió una oleada de gratitud y respeto. Era la prueba final, la oportunidad de demostrar que su cambio era real, que no era otro capricho de niña rica. Miró sus manos, con las uñas perfectamente cuidadas, y luego miró las manos de Matías, callosas y marcadas por el trabajo. «Acepto», respondió sin dudarlo ni un segundo, sintiendo por primera vez en su vida que estaba a punto de empezar a vivir de verdad. La decisión de Regina Alcázar de aceptar la condición de Matías no fue un acto de nobleza calculado, sino el último recurso de alguien que se ahogaba en su propio vacío y necesitaba desesperadamente una razón para aprender a respirar de nuevo. Los primeros días en el taller de la colonia Analco fueron una tortura silenciosa y humillante. Sus manos, acostumbradas a la seda y las pantallas táctiles, se encontraron con la brutal honestidad del metal frío, la grasa rebelde y el peso muerto de las herramientas. Se quebró las uñas que antes eran esculpidas en los salones más caros de Zapopan, sintió el ardor de pequeñas quemaduras en los dedos y descubrió músculos en su espalda que no sabía que existían. El olor a gasolina y aceite se impregnó en su cabello y en su ropa de diseñador, ahora reemplazada por un overol azul demasiado grande que olía a trabajo duro y a historias ajenas. Al principio, la gente del barrio la observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Era la mujer del Lamborghini, la millonaria que había llegado a burlarse y que ahora, por alguna razón inexplicable, estaba de rodillas intentando aflojar una tuerca oxidada. Matías no le dio un trato especial, le enseñaba con la misma paciencia y firmeza con la que instruía a cualquier otro aprendiz. «La fuerza no está en los brazos, Regina, está en la palanca y en saber dónde aplicarla», le decía con calma, mientras le mostraba cómo usar su propio peso para mover una pieza que parecía inamovible. Ella escuchaba, apretaba los dientes y volvía a intentarlo, una y otra vez, hasta que el metal cedía con un chirrido que, para ella, sonaba como una pequeña victoria personal, una nota de música en medio del ruido constante de sus propias dudas. El punto de inflexión no llegó con un gran gesto, sino con uno tan pequeño y cotidiano que casi pasó desapercibido. Fue una tarde de martes. Después de 3 meses de trabajo ininterrumpido, Regina estaba agotada, cubierta de sudor y mugre, luchando con la transmisión de un viejo Ford Topaz. De repente, doña Lupita, la señora que vendía tamales en la esquina y que hasta entonces solo la había mirado de reojo, se acercó con un plato envuelto en una servilleta de tela. «Ándele, mija, para que agarre fuerzas», dijo en voz baja, ofreciéndole 2 tamales de elote calientes. Regina levantó la vista, con los ojos empañados por el cansancio y la sorpresa, y solo pudo susurrar un gracias. Al morder el tamal, sintió un calor que no era solo de la comida, sino de una aceptación que el dinero jamás podría haberle comprado. Poco a poco, las barreras invisibles comenzaron a caer. Don Rogelio, un taxista jubilado que pasaba las tardes jugando dominó en la banqueta, empezó a llamarla para que se uniera a sus partidas durante el descanso del mediodía. Los niños del barrio, que antes se escondían, ahora corrían a saludarla y le preguntaban cosas sobre los motores.
Regina aprendió sus nombres, sus historias, sus pequeñas alegrías y sus grandes preocupaciones. Descubrió que el dueño del suru que Matías reparaba aquel primer día necesitaba el coche para llevar a su hijo a las terapias en el hospital. Comprendió que cada vehículo que entraba por esa puerta no era un objeto de lujo, sino una herramienta de supervivencia, el corazón que bombeaba vida a una familia entera. 6 meses después, Regina ya no era la misma mujer. Sabía cambiar un filtro de aceite con los ojos cerrados. Podía diagnosticar un problema de motor solo por el sonido y sus manos. Aunque ahora estaban llenas de cicatrices y callosidades, se sentían más suyas que nunca. Cumplió su palabra. El primer taller comunitario Alcázar Herrera abrió sus puertas en esa misma colonia, con Matías como director general y ella como jefa de mecánicos, trabajando codo a codo con los jóvenes que habían contratado y a quienes estaban formando. El modelo era simple y revolucionario: diagnósticos gratuitos, piezas a precio de costo y mano de obra que cada familia pagaba según sus posibilidades, a veces con dinero, a veces con trabajo voluntario, a veces con un simple gracias que valía más que cualquier factura. 2 años más tarde, la visión se había convertido en una realidad tangible que superaba cualquier expectativa. La red de talleres comunitarios ya operaba en 5 de los barrios más necesitados de Jalisco, dando empleo a decenas de jóvenes en riesgo y manteniendo en movimiento los vehículos de cientos de familias que de otro modo habrían perdido su única fuente de sustento. Paralelamente, la Fundación de Salud que Regina financió en silencio, inspirada por las historias que escuchaba a diario, había cubierto los costos de tratamientos médicos complejos para niños y ancianos, salvando vidas sin buscar nunca una sola nota en la prensa. Sus antiguas amigas se habían alejado por completo, incapaces de entender por qué alguien con tanto poder elegiría una vida llena de grasa y problemas ajenos, pero Regina había descubierto que la soledad que sentía antes no era por falta de compañía, sino por falta de conexión. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja el cielo de Guadalajara, Regina se encontraba en el taller original, limpiando una herramienta con un trapo. El lugar olía igual que el primer día, a gasolina, a metal y a esfuerzo. Matías se acercó y se sentó a su lado en un viejo neumático, observando la calma del final de la jornada. «Gracias, Matías», dijo ella en voz baja, sin mirarlo. «Gracias por despertarme. Pensé que lo tenía todo, pero estaba completamente vacía». Él sonrió levemente, con esa tranquilidad que parecía emanar de lo más profundo de su ser. «Yo no te cambié, Regina. Solo te mostré un espejo. Todo lo que hiciste después, cada tuerca que apretaste, cada vida que tocaste, fue tu propia elección. El resto lo hizo tu corazón». Regina finalmente levantó la vista y lo miró, y en ese instante comprendió la verdad más profunda de todas. La riqueza no estaba en las cuentas bancarias, ni en los coches de lujo, ni en el apellido que llevaba. La verdadera riqueza era tener un propósito que te hiciera levantar cada mañana. Era sentir el peso de una herramienta en la mano sabiendo que con ella podías aliviar la carga de alguien más. Era ver el agradecimiento en los ojos de un extraño y sentirte parte de algo más grande que tú misma. Aunque seguía siendo, en el papel, una de las mujeres más ricas de México, fue allí, en ese humilde taller de la colonia Analco, entre el olor a aceite quemado y el calor del fin de tarde, donde Regina Alcázar finalmente entendió lo que era sentirse plena. Había pasado toda su vida rodeada de autos de lujo vacíos por dentro, sin darse cuenta de que el problema nunca estuvo en ellos. El problema era ella. Finalmente, y gracias al mecánico pobre al que una vez quiso humillar, había encontrado su propio motor. Y así, con el olor a gasolina y la calidez de un atardecer en Jalisco, termina nuestra historia de hoy.
Una historia que nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en las posesiones que acumulamos ni en los apellidos que heredamos, sino en el propósito que logramos encender dentro de nosotros mismos y en la vida de los demás. La fortuna más grande es encontrar ese motor interno que nos impulsa a ser mejores, a conectar de verdad y a dejar una huella de bondad en el mundo, por pequeña que ésta parezca. Quiero darte las gracias, de corazón, por habernos acompañado hasta este punto. Cada minuto que nos regalas es el combustible que nos permite seguir buscando y contando relatos que, esperamos, nos unan un poco más como seres humanos. En un mundo que a veces parece tan ruidoso y dividido, encontrarnos aquí en silencio, escuchando juntos una misma historia, es un verdadero tesoro que valoramos más de lo que las palabras pueden expresar. Este espacio existe gracias a ti y por ti. Nos encantaría saber desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Déjanos un comentario contándonos tu ciudad o tu país, y si te animas, dinos qué te hizo sentir la historia de Regina y Matías. Leer cada uno de sus mensajes nos llena de fuerza y nos hace sentir que somos una gran familia conectada por algo mucho más profundo que una pantalla. Sus palabras son el mapa que nos guía para seguir adelante con esta misión que hemos emprendido. Si esta historia tocó algo en tu corazón, te pedimos con mucha humildad que nos regales un me gusta, que te suscribas para que no te pierdas ni un solo relato y, si puedes, que compartas este video con alguien que tal vez necesite un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar de rumbo y encontrar un propósito verdadero. Cada uno de esos gestos, por pequeños que parezcan, construye este canal y nos permite llegar a más personas que necesitan escuchar un mensaje de esperanza. Y si sientes que este momento te ha acompañado, un simple gracias en los comentarios será la señal más bonita de que estamos en el camino correcto. No tienes idea de lo mucho que significa para nosotros ver esa palabra, porque confirma que estas historias están cumpliendo su misión de llevar un poco de luz y calor humano a donde sea que se necesiten. Es un pequeño gesto que tiene un impacto enorme en nuestro ánimo y en nuestro trabajo. Que la vida te encuentre siempre con el corazón abierto y las manos dispuestas a ayudar. Recuerda que no estás solo ni sola en tu camino, por más difícil que a veces parezca. Aquí siempre tendrás un lugar seguro, una historia que te abrace y una voz amiga que te acompañe en la distancia. Cuídate mucho y que la paz te acompañe siempre a ti y a todos los tuyos. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo relato.